Hola, bienvenido de nuevo. Hoy quiero hablar un poquito del estrés y cómo podemos manejarlo. ¿Sabías que el estrés puede afectar seriamente tu salud física? Pero ¿sabías también que puede tener un gran impacto en tu cerebro? Tu cerebro está diseñado para responder al estrés. Cuando registra un evento estresante, responde activando reflejos automáticos y desacelerando el pensamiento de niveles superiores, lo que consume muchísimas calorías. Además, tu cuerpo está diseñado para protegerte, recordando las cosas que te causaron estrés en el pasado, para poder reconocer y estar preparado para enfrentar una situación amenazante que ocurre nuevamente. En consecuencia, tu memoria se enfoca en los riesgos y peligros del entorno, no en los detalles de los mismos. Por eso, las víctimas de incidentes demasiado estresantes, como un accidente automovilístico, por ejemplo, no recuerdan los detalles y a menudo no pueden reconstruir exactamente qué fue lo que sucedió. El cerebro entra en un modo de lucha y huida y se centra en la supervivencia en lugar de crear recuerdos. Este fenómeno está diseñado intencionalmente por el cuerpo, dedicando todos los recursos mentales a pensar con claridad y centrarse solo en lo necesario para escapar o sobrevivir. Echemos un vistazo más de cerca a cómo se desarrolla este proceso en el cuerpo. Cuando el cuerpo detecta el estrés, envía una señal a una parte del cerebro que se llama amígdala, indicando que hay algo de qué preocuparse. La amígdala luego envía señales al hipotálamo, que activa el eje HPA que hemos hablado anteriormente, instruyendo a las glándulas suprarrenales a liberar hormonas del estrés, incluyendo la epinefrina y el cortisol, que se encuentran en el centro del cerebro. Controla las emociones y es súper eficiente. De hecho, procesa la señal tan rápido que a menudo ni siquiera somos conscientes de la situación antes de que se haya activado el eje HPA. Si estamos constantemente en situaciones de demasiado estrés, vamos creando resistencia del receptor de glucocorticoides. Entonces lo que pasa ahora es que los niveles de cortisol se mantienen altos, pero la respuesta del cortisol se vuelve lenta. Los receptores en el cerebro, así como las células del sistema inmunológico, ya no responden al cortisol tan eficientemente como solían hacerlo. Esto puede resultar en un aumento de infecciones, depresión, ansiedad y confusión mental. Una condición asociada a esto es la disminución en la formación de nuevas células nerviosas en el hipocampo, lo que parece afectar cada vez más se estudia el estado del ánimo y puede contribuir a la depresión y ansiedad. Curiosamente, se ha descubierto que aproximadamente la mitad de las personas con depresión tienen difusión del eje HPA, junto con niveles elevadísimos de cortisol. Esto podría tener muchas posibles implicaciones sobre la relación entre el estrés, la depresión y la química cerebral. Si el estrés crónico o el trauma ocurren durante la infancia, puede afectar permanentemente a las células en el hipocampo, aumentando el riesgo de depresión y ansiedad más adelante. El estrés continuo también afecta a las células madre, que son células no especializadas que aún tienen el potencial de decidir qué tipo de célula específica se convertirán. El estrés crónico básicamente activa un interruptor en las células madres, convirtiéndolas en un tipo de célula que reduce las conexiones con la corteza prefrontal, la parte del cerebro que mejora el aprendizaje y la memoria. Así es como el estrés afecta negativamente el aprendizaje y la memoria. El aumento en la cantidad y tamaño de estas células se ha relacionado con la ansiedad, la depresión y el trastorno de estrés postraumático. Además, la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y el Parkinson, están conectadas a una disminución en la neuroplasticidad del cerebro, que hablaremos más adelante. Para resumir lo que hemos aprendido hasta ahora, discutimos el tema del sistema de respuesta del cuerpo, del estrés, que está diseñado inteligentemente para prepararse y reaccionar ante factores estresantes. Sin embargo, cuando este proceso se sobrecarga, puede conducir a la ansiedad, a la depresión y afectar el aprendizaje y la memoria. Sigamos hablando de cómo puedes apartarte de esta vía rápida hacia la depresión y otras condiciones de salud mental. Los niveles de estrés deben manejarse para deshacer esta programación desde la infancia y el estrés crónico,
Aunque no podemos evitar el estrés, sí es posible disminuir su impacto en el cerebro. No podemos controlar el mundo que nos rodea, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante él. El cerebro tiene la capacidad de ser plástico, lo que significa que puede cambiar su funcionamiento según las circunstancias. El término médico para esto es neuroplasticidad y se define como la capacidad del cerebro para modificar su propia estructura y su función cuando percibe cambios dentro del cuerpo o en el entorno externo. Cuando el estrés crónico crea una programación, la neuroplasticidad puede perderse. Afortunadamente hay varias formas de neuroplasticidad mientras aún las tengas. Hay formas de mejorarlas, o sea que no todo está perdido por el estrés que hemos tenido anteriormente ni en la infancia. Compartiré contigo 4 tipos de actividades que puedes hacer para ayudarte a preservar y mejorar la neuroplasticidad de tu cerebro. En primer lugar, la meditación. Otro beneficio de la meditación es que es una de las mejores formas de aumentar la neuroplasticidad. Actualmente existe una investigación significativa que muestra que la meditación tiene efectos positivos profundos en el cerebro. La meditación de atención plena, donde las personas pasan de 10 a 15 minutos al día simplemente notando sus pensamientos y sentimientos en un entorno tranquilo, puede ayudar a aumentar la resiliencia cerebral y, en última instancia, la resistencia al estrés. La atención plena permite que el cerebro se adapte positivamente a las tensiones, fortaleciendo las conexiones neuronales. El segundo sería el ejercicio físico regular. La actividad física no solo beneficia al cuerpo, sino también al cerebro. El ejercicio aumenta la liberación de neurotransmisores, como la serotonina y la dopamina, que están vinculados al estado de ánimo y al bienestar. Además, promueve el crecimiento de nuevas células cerebrales y mejora la conexión entre las ya existentes. En tercer lugar está el aprendizaje continuo. Estimular la mente a través de la adquisición constante de conocimientos y habilidades contribuye a la neuroplasticidad del cerebro. Anímate a participar en actividades educativas, leer regularmente y aprender nuevas destrezas. Esto puede contrarrestar los efectos negativos del estrés en tu cerebro. Número 4 sería, nuevamente, la calidad del sueño. El descanso adecuado es crucial para el funcionamiento óptimo del cerebro y su capacidad de adaptarse. Asegúrate de darle la importancia que merece a un buen patrón de sueño y promueve hábitos saludables para mejorar la calidad del descanso. Al incorporar estas actividades en la rutina diaria, podrás trabajar para preservar y mejorar la neuroplasticidad, contrarrestando los niveles negativos del estrés. Recuerda siempre adaptar estas sugerencias a tus necesidades y capacidades individuales. Reducir el estrés mediante diversos métodos es crucial para mantener el bienestar mental. La reducción del estrés basada en la atención plena, una forma de meditación, ha demostrado aumentar la materia gris en el cerebro, especialmente en la amígdala, contrarrestando la conexión indebida causada por el estrés. Aprender nuevas habilidades crea nuevas vías neuronales, rompiendo el patrón de reacciones crónicas al estrés. Anímate a explorar pasatiempos o intereses que no hayas perseguido, fomentando así tu flexibilidad cerebral. La actividad física, incluso una caminata de 30 minutos, mejora el flujo sanguíneo del cerebro, mientras que los movimientos fluidos en actividades como el tai chi inducen el estado de calma, promoviendo la neuroplasticidad. Por último, la interacción social. Adaptada a las preferencias individuales, ayuda a desviar la mente del estrés, enfatizando conexiones de calidad sobre cantidad. Sea lo que sea, trata de identificar y aprovechar el tipo de interacciones sexuales que te dejen sensación de alegría y renovación. Anímate a planificar y programar tiempo para la socialización. Los humanos somos criaturas de hábitos y tenemos la tendencia a acercarnos a personas y situaciones con las que nos sentimos cómodos, especialmente a medida que envejecemos. Es posible que algunas personas se opongan a la socialización, diciendo que prefieren quedarse en casa o que no tienen muchos amigos. A medida que envejecemos, puedes sentirte más difícil conocer gente nueva. Así que pueden tener miedo o dudas sobre cómo crear estas tan importantes nuevas conexiones sociales. Es importante identificar lo que está sucediendo y qué les está frenando. Y luego crear una visión de cómo sería un escenario social ideal para ellos y los pasos para lograrlo.
Ya sea que tengas uno o 100 amigos, puede ser revitalizante animarte a hacer una o dos conexiones completamente fuera de tu círculo social. Diferentes maneras de hacerlo incluyen unirse a un grupo de encuentros, un club de lectura o trabajo voluntario. En resumen, hoy discutimos 4 formas prácticas en que puedes comenzar a construir nuevas vías neuronales y aprender a aumentar la plasticidad cerebral. La meditación, aprender una nueva habilidad, ejercicio continuo e interacción social. Concluyendo nuestra discusión sobre cómo la disfunción del eje HPA afecta al cerebro, hablamos de cómo el cerebro puede quedar conectado en un estado de estrés crónico y cómo con el tiempo la reacción del cerebro al estrés se amortigua. También hablamos de cómo esto puede afectarnos, manifestándose como depresión, ansiedad y confusión mental, e incluso progresando hacia condiciones degenerativas más serias como el Alzheimer. La buena noticia es que hay formas de deshacer ese cableado y reprogramar el cerebro para ser más resistente. La lección más importante aquí es que el estrés no tiene por qué dominar la función cerebral. Hay formas simples y prácticas de gestionar el estrés construyendo nuevas vías neuronales. Elige una de estas 4 técnicas de manejo del estrés que discutimos hoy y practícala esta semana. ¿Cuál implementarás y cómo exactamente lo harás? Cuéntame, me interesa saber cómo lo haces. Gracias por tu tiempo.